Hola, bienvenidos. Esto es Getting Wet with Maya en Real Flow, semana 2. Ya estamos aquí listos todos en clase, así que vamos a empezar de una vez. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es para ustedes tres aquí en la clase en vivo y para los que hayan donado al nivel de Content Supporter, okay, los que tengan acceso al FTP y a la comunidad. Es entonces ir al FTP, al FTP con la información que yo les he dado y bajar entonces el archivo de esta semana. Bueno, no hace falta que yo lo baje, yo lo tengo aquí ya cargado. Vamos a abrirlo, básicamente es un proyecto de Maya. Yo voy a buscarlo acá para mostrarles lo que trae. Sé que algunos de ustedes ya lo han bajado, pero bueno, es para mostrarle a los demás. Básicamente es este efecto que está acá. ¿Ok? Yo voy a quitarle el sonido a esto. Y así como les pregunté a los que toman la clase en inglés, les pregunto a ustedes tres, ¿qué, qué ven ustedes aquí que está incorrecto en este efecto, por ejemplo, en esta toma de acá? ¿Qué le cambiarían ustedes a esto? ¿Qué nos le llama la atención un poco? Yo voy a abrir el Connect y encima voy a montar el QuickTime a ver si puedo ver ambas cosas. Si pueden escribir aquí en la ventana de chat, pueden ver el video que yo tengo acá, el cual no creo que yo lo haya montado en el FTP. Um, pero al ver esto varias veces, ¿qué comentarios tienen o qué le cambiarían ustedes a esto? Primero que nada. ¿Okay? A ver, ¿qué escribe Néstor? David y Walter también pueden participar. Néstor cree que esto se mueve muy rápido. El oleaje se mueve muy rápido de repente, sí. Especialmente fíjate que esta zona de acá se ve un poco así como turbulenta la cosa, ¿no? No turbulenta, sino un poco como errática, ¿no? A ver qué otras cosas han escrito ustedes acá. Demasiado limpio, parece un noise, exactamente, justamente. Parece una... Bueno, ya vamos a conversar sobre eso, pero exacto, tiene lógica también lo que dices tú. A ver, ¿qué opinas tú? Me falta uno. Ah, no, David cree que es muy limpio, Néstor. ¿Y qué piensas tú, Walter? Walter está como muy callado ahí. ¿Qué opinas tú sobre esta imagen? Le falta trabajo de comp. No, pero aquí estamos en la clase de efectos primero, ¿ok? Nosotros como FXTD, ¿qué nos falta a nosotros hacer acá? ¿Okay? O qué se puede cambiar, o qué se puede agregar. Coincide con ambos, ok, perfecto. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿ok? Ahora, la clase de hoy vamos a ver lo que se llama Real Wave. ¿Okay? Real Wave es el módulo de Real Flow que nos permite a nosotros entonces hacer extensiones de océanos, de agua, ¿ok? Opera de una manera distinta a como las simulaciones de líquido convencionales que ustedes deben haber visto, porque es un comportamiento parecido a aquellos que vienen de Maya, por ejemplo, un comportamiento muy parecido a lo que sería un soft body, ¿ok? Con la diferencia de que un soft body es simulado, ¿ok? Básicamente el soft body, la deformación de un plano, viene a partir del movimiento de partículas que se le asignan a cada vértice. Pero me refiero en cuanto a que el parecido a real wave y un soft body es que es básicamente un plano de geometría que se deforma y en base al material que uno le aplique a esa geometría, bueno, dará la impresión de agua. ¿Okay? Eh, bueno, cuando uno trabaja en un estudio más o menos grande, la tendencia es como separar un poco los equipos de efecto, ¿ok? Especialmente hoy en día más que antes, ¿no? Donde de repente un subgrupo del equipo completo se especializa un poco más en líquidos, ¿okay? En hacer agua, y otros se especializan más en destrucción, y otros se especializan un poco más de repente en fluidos. El equipo de agua entonces está asignado de repente a manejar situaciones donde hay simulaciones con partículas y hay otro tipo de agua que es hecha entonces de esta manera donde no hay simulación en realidad, ¿okay? Ahora, cuando ustedes consigan su trabajo en un estudio grande, ustedes se van a encontrar con este tipo de situaciones. ¿Okay? Una toma más o menos como esta, por ejemplo. Uh, donde la manera de hacerla puede variar un poco, ¿okay? Pero a la final, los conceptos que vamos a ver hoy y las cosas que vamos a manejar y vamos a conversar aplican para cualquier situación.
Ahora, la diferencia que puede haber entre un estudio y otro es que una toma como esta, por ejemplo, primero que nada, esto se llama, ustedes deben haber escuchado en inglés el término set extension. ¿Okay? Un set extension es cuando uno toma, entonces, cuando viene un director y está filmando una escena, crean una sección pequeña del escenario donde van a trabajar y la extensión, ¿okay? De extender ese escenario es parte del equipo entonces de CG, ¿okay? De efectos visuales. Lo mismo sucede obviamente con agua, ¿okay? Y uno de los ejemplos más vívidos que puede haber ahora es la The Life of Pi, no sé cómo se llama en español, la vida de Pi, no sé, pero The Life of Pi, la que ganó el Oscar por efectos visuales este año. Que ustedes pueden ver que hay muchas escenas en Life of Pi donde, no, prácticamente todas, inclusive si nos tomamos un minuto rápido, porque debe haber mucho material en línea sobre eso, pero vamos a cambiar esto acá, que este no es el que yo necesito. Es simplemente como para que tengan una idea un poco más clara de que cuáles son las diferentes asignaciones que puedes tener tú como lo que llaman Water TD, ¿ok? Un director técnico pero de líquido, ¿ok? Vamos a ver si colocamos Life of Pi, debe haber de repente imágenes acá, supongo, donde se ven las extensiones, o por lo menos se ve el área donde en realidad se grabó. Perfecto, entonces este tipo de situaciones donde obviamente se graba como un tanque en una piscina. Quiero ver si hay de repente alguna otra un poco más lógica. Ok, perfecto. Esto es el ejemplo claro y perfecto que puede haber. Este tipo de situaciones, ¿ok? Obviamente la extensión de agua, ¿ok? Y es el mismo concepto, vamos a decirlo así, que una extensión de un set, porque a la final, en una película como esta, el océano es el único set. Esa extensión del líquido, ¿okay? Recrear entonces las secciones que están en azul y extender ese océano hasta el horizonte, es considerado y normalmente es hecho por el departamento de efectos, pero no necesariamente quiere decir que hay una simulación envuelta en eso. ¿Okay? Y ahí es donde viene, por ejemplo, entonces Real Wave. En una escena como esta, donde la extensión de océano, como les digo, va al horizonte, pero no hay ningún tipo de interacción de repente entre el bote o ningún personaje con el océano, y no hay ningún oleaje de repente muy específico, es un océano que más o menos se mantiene estático o tiene sus movimientos, ondulaciones normales, no necesariamente tiene que ser hecho entonces con simulación. Y se puede hacer entonces una extensión de este tipo. Ahora, lo que yo les decía, la diferencia que puede haber entonces entre estudio y estudio es que algunos estudios puede que hagan la deformación de un plano, como lo vamos a hacer ahora con Real Wave, cuando hay otros estudios que de repente la deformación es hecha en el momento de render a través de entonces del material que se le coloque. Y especialmente es normalmente usado con RenderMan y es muy popular, ¿okay? Donde de repente no se pasa geometría, no se deforma geometría de ningún tipo, sino la extensión, por ejemplo, en una escena como esta, el lago es un plano y los detalles y la ondulación y el oleaje es hecho en render time, en el momento de render, con un displacement, ¿okay? O ni siquiera, no es un displacement, son diferentes niveles de displacement que se le van a agregar. Y es un procedimiento muy común y es muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. La idea básicamente es colocar diferentes oleajes uno sobre el otro para dar entonces la impresión de detalles y movimiento. La manera más popular o la manera más común que se usa esto es de repente 3 oleajes distintos que van desde un oleaje más alto, ¿okay? Olas de más altitud pero menos frecuencia, que son las que indican el comportamiento inicial de si es un lago como este, que es un lago tranquilo, o si es un océano con unas olas muy altas. El primer nivel de oleaje es el que dicta vamos a decir, el carácter del océano, y sobre ese nivel se van a colocar 2 niveles más a veces, lo más probable es que sea así, a veces hasta 5, dependiendo de qué tan cerca esté de la cámara, donde el oleaje de repente es de menor altitud, pero mayor frecuencia. ¿Okay? Y entonces eso va a dar el detalle fino. Fíjense ustedes acá que ¿quién me comentó que esto se veía muy limpio? Me comentaste que, bueno, fíjate que le falta un poco más de oleaje. Es como si el oleaje fuera muy grande. La escala está incorrecta. ¿Okay? La escala es algo muy importante en todo bueno, ya lo irán viendo a medida que vayamos avanzando, pero la escala es clave en cualquier tipo de efecto. Y la nota que de repente que ustedes tienen es que el oleaje se ve un poco fuera de escala. ¿Okay? ¿Y qué da esa sensación? Es la frecuencia del oleaje. Y normalmente en una situación como esta, ustedes pueden ver es el reflejo, en realidad, lo que nos va a dictar un poco qué es lo que está pasando. Si no hubiese material aquí para reflejar de ninguna manera, es muy difícil dictar entonces qué sucede. Sí se ve un poco de oleaje acá,
en esta sección de acá. Y vemos un poco la dirección, pero es un poco difícil sin tener algo de reflejo, ¿ok? Y el reflejo, como es un poco limpio en este caso, parece inclusive el tipo Life of Pi. ¿Okay? Hay unas escenas, no sé si ustedes han visto la película, si no la han visto deberían verla, porque especialmente si están tomando este curso. Porque hay unas escenas donde el mar parece un espejo prácticamente, ¿no? Obviamente hecho en computadora, pero es una decisión válida. Ahora, ¿qué me dicen ustedes, mis estudiantes aquí en vivo primero? Bueno, los únicos que pueden hablar conmigo, pero ¿qué me dicen ustedes si yo les digo que esto es un lago real en Noruega, por ejemplo? Que lo filmó un estudiante nuestro del año pasado que fue de vacaciones a Noruega y se llevó su cámara y filmó este lago. Y esto es un lago verdadero. Mi punto con esto, ¿okay? No es una manera de chiste ni de broma, sino es que se pueden dar cuenta entonces que algo real, ¿okay? Como este lago, que les garantizo que es 100% real, no parece, o sea, tiene este problema. Entonces esa es la parte donde mi punto, ¿okay? Con este ejemplo y esta introducción que les doy, es que exactamente, que hay veces que de repente se ve más interesante, mejor, bueno, el comentario es mejor hecho por ordenador probablemente, o de repente es más atractivo, ¿okay? Es más Hollywood, ¿okay? Es más vendible en una película. Si viene un director, lo más probable es que si hay un director que está filmando una escena acá y tiene que estar en ese lago en Noruega ese día y no hay aire, no hay viento, no hay oleaje de ningún tipo, lo más probable es que él pida que se reemplace. Aún así, fíjense que esto es real bueno, teóricamente nosotros estamos tratando de imitar la realidad con lo que hacemos, pero no es el caso exacto en todas las situaciones. Y es muy común que le suceda algo así, que haya que cambiar una toma, una escena acá, así como se hace de cambios de día a noche o se remueve gente en las calles, en las tomas que se han hecho. Probablemente hay un director que necesite este lago en específico con un oleaje distinto y no lo logró tener ese día y la asignación viene entonces para acá. Entonces, fíjense, bueno, siempre la realidad, como les digo, es relativa, la usamos como referencia, pero a la final, mi punto es que lo que hacemos nosotros es falso y lo que tenemos que hacer es que se vea lo mejor, lo más atractivo posible, sin importar, honestamente, mi consejo personal, mi opinión personal, sin importar mucho las unidades, las escalas, el físico correcto o no. A la final nosotros vendemos imágenes. Esta imagen que está acá, algunos de ustedes pensarán que era hecha por computadora. Se dan cuenta que no. No tiene nada que ver entonces si es real o no, siempre y cuando se vea atractivo. Ese es todo mi punto con esto. Entonces, ¿qué tenemos en el proyecto? Ustedes bajen el archivo y entonces vamos a tener una carpeta. Le doy el agradecimiento a Igor, porque Igor fue el que... Bueno, primero a Paul. Paul es el estudiante nuestro que nos dio este video. Y entonces Igor hizo un tracking de la cámara, hizo un roto de la geometría, no de la geometría, perdón, un roto de las rocas en el frente, y es lo que vamos entonces a utilizar para esta semana. Si ustedes descargan el proyecto, van a tener entonces este archivo que está acá, Lake Project, que es un archivo de Maya. Lo que yo les recomiendo que hagan, bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es abrir lo que se llama el Lake Layout. Okay. Y bueno, para esto es básico de Maya, pero normal, lo primero que tienen que hacer es establecer el proyecto en el sitio correcto, porque aquí no se ve nada en la cámara todavía, ¿okay? Dice que no hay ningún tipo de textura. Entonces, al establecer el proyecto correctamente, lo cual vamos a ubicar ahora, vamos a hacerlo. Ok, Real Flow Class. Week 2 y vamos entonces a usar Lake Project. Al hacerlo aquí vamos a poder ver que en la cámara tengo que asegurarme, bueno, lo más probable, yo estoy corriendo los pasos con ustedes en caso de que les suceda esto a ustedes, ¿okay? Ustedes tienen que estar pendientes que la cámara tiene un image plane, ¿okay? Que normalmente les debería funcionar si hacen el proyecto de una vez. Yo voy a intentar abrirlo de nuevo a ver si me funciona. Si no, tienen que cambiarle entonces el path a la imagen de... Ok, fíjense que al hacer el set project primero y después abrir la escena funciona sin problema. Ok. ¿Qué tenemos acá entonces? Bueno, como les digo, el tracking de la cámara que lo hizo Igor con SynthEyes. Y él se tomó la molestia de entonces hacer un roto de las rocas del frente, cuestión de que ustedes puedan entonces trabajar colocar su simulación en el medio.
¿Cómo se pueden dar cuenta que eso está así? Podemos abrir el Hypergraph y dentro de la cámara 1 entonces se pueden dar cuenta que hay dos image plane distintos. Yo puedo entonces, por ejemplo, esconder este. Bueno, esa es la parte trasera, debería hacerlo a la inversa. Si escondemos todo y abrimos el del frente, se pueden dar cuenta entonces que tenemos las rocas separadas. ¿Okay? Correcto. Esas dos imágenes obviamente viven en el archivo de Source Images y son las que pueden utilizar ustedes de repente en Nuke o After Effects o Photoshop, lo que ustedes prefieran usar, para entonces practicar un poco la composición. ¿Okay? Entonces sería Mirror Lake, este que está acá, esta imagen que está aquí. Nosotros hicimos el tracking de la secuencia completa, pero no tenía lógica. Al final se va a reemplazar el lago. Y tienen en la parte del frente solamente, que es esto que está acá. ¿Okay? Perfecto. Bueno, ¿cómo procedemos entonces nosotros a esto? Ahora hay que pasar la geometría obviamente a RealFlow de alguna manera, ¿no? La geometría, si abrimos la cámara, ¿okay? Pero si pasamos a la perspectiva, se dan cuenta que es simplemente un plano que está hecho a escala, ¿okay? Basado en la información de la cámara que se obtuvo a través de tracking. ¿Okay? Una cosa que deberían hacer, que les recomiendo que cuando apenas abran el archivo, antes de exportar nada, había un problemita en la cámara, hay un keyframe que no debería estar ahí. ¿Okay? Si ustedes deberían seleccionar la cámara y borrar. Yo creo que Igor va a reemplazar el archivo de todas maneras, pero no sabemos. Yo lo que haría si fuese ustedes, yo borraría entonces este keyframe de acá. Bueno, fíjense que si abrimos el Graph Editor, se dan cuenta que hay un solo keyframe en la cámara y me da un problema. La cámara se mueve un cuadro y no regresa al cuadro original, no sé por qué. Pero al eliminarlo todo está bien, todo funciona bien. ¿Okay? Entonces la cámara está perfecta. Tenemos entonces esta geometría de acá. Vamos a exportar la escena entera. Bueno, la escena entera en realidad no hace falta porque hay un cubo de escala acá que no hace falta hacerlo. Yo exportaría el plano, ¿ok? Podemos llamar esto entonces inclusive Lake. Y vamos a exportar entonces la cámara. No exporten la escena entera porque esta escena incluye, como se dan cuenta aquí abajo, creo que Igor los borró de repente, pero los tracking points de Synthesize vienen ahí y es información que no hace falta pasar a RealFlow. Entonces con estos dos nodos seleccionados, pasamos, como hicimos la semana pasada, RealFlow. Vamos a exportar esto, ya yo lo he hecho, pero les muestro un poco los pasos una vez más. Ok, vamos entonces a el proyecto, donde yo lo he grabado aquí arriba, lo grabé en donde Objects, y entonces pueden grabar, bueno, yo lo voy a grabar con ustedes hoy, con un nombre distinto. Norway, y lo ponemos entonces en español, lago. Okay. Aquí no hay deformación, pero sí es importante, muy importante exportar la cámara, okay, la cámara activa. Exportamos la selección y le hacemos exportar, es un solo cuadro, hecho, perfecto. Vamos a pasar a RealFlow, que yo lo debo tener abierto, si no me equivoco. A ver acá. Ok. Bien. Ahora, a ver si vemos acá. Yo voy a regrabar mi layout, a cargar el layout de default, porque yo lo he cambiado un poco esta semana, a ver. Ok. Y vamos entonces a... Ok, aquí está mi grid. Estoy un poco perdido yo aquí. Perfecto. Vamos a cargar el archivo. Recuerden que lo pueden hacer entonces el botón derecho. Disculpen que ese es mi hijo llorando. Pueden cargarlo entonces bajo Object, Import. O pueden entonces acostumbrarse, que lo voy a ir haciendo poco a poco. En Mac es Command I. En Windows supongo que es Alt I. Y tenemos entonces acá Week 2, vamos entonces a cargar el Norway Lago y nos trae esto que está acá. Okay. Nos damos cuenta que yo voy a hacer un zoom select para acomodar mi cámara y tenemos entonces la cámara y la geometría del lago. Perfecto. Ok, RealWave funciona de la siguiente manera. Hay dos opciones con RealWave. Ustedes pueden crear un RealWave, una superficie de RealWave por defecto que viene con RealFlow. Ya les voy a mostrar. Simplemente RealFlow crea la geometría por ti y tú la escalas y haces los ajustes que haga falta. O ustedes pueden convertir geometría que traigan ustedes de afuera, de otro programa, la pueden convertir en RealWave. ¿Okay? Son las dos opciones que hay. Mi consejo es que traten de usar siempre que puedan
la geometría que viene con RealFlow, ¿ok? El Real Wave de RealFlow. Porque si una situación como esta, por ejemplo, donde es un rectángulo simple, ¿ok? Es mucho mejor, ya vamos a ver ahora la diferencia, es mucho mejor la malla, ¿ok? La geometría que genera el RealFlow de la que podemos traer nosotros. Esta geometría, por ejemplo, los que tengan un poco de práctica con Softbody se podrán dar cuenta que no deformará bien. Le falta mucho detalle, el detalle está mal distribuido. Fíjense otra cosa que me faltó comentar la semana pasada. RealFlow necesita la geometría con triángulos, ¿ok? Triangulada. Los cuadrados no son útiles. Ahora RealFlow hoy en día le agrega, los convierte en triángulos automáticamente si no se ha hecho antes, que está bien. Pero esta geometría, como les digo, para deformación de un lago, por ejemplo, o de agua, no va a ser lo suficientemente buena. Yo tengo me traje este plano acá para obviamente comentarles esto y como referencia de la escala que yo debería usar. ¿Okay? ¿Cómo agregamos entonces Real Wave? Podemos entonces, botón derecho, agregar Real Wave. ¿Okay? Y entonces vamos a agregar una superficie de Real Wave. Y si nos acercamos, vamos a Sim Selected. Se dan cuenta que la geometría es mucho mejor, bueno, tiene mucho más detalle, está mejor distribuida, es un hexágonos, ¿okay? Lo que llaman hexamesh, ¿okay? Lo vamos a ver acá. Y entonces esta es la geometría que se va a escalar, ¿okay? Y se va entonces a llevar al tamaño de este lago. Primera recomendación, ¿okay? Muy importante, es el tamaño de los polígonos, ¿okay? O el tamaño de la cantidad de detalle que tenga este Real Wave de acá. Vamos a otra vez a acercarnos. ¿Okay? Este detalle de acá se maneja, ¿okay? Se controla a través de este atributo. Si seleccionan el Real Wave, el segundo atributo sería el Polygon Size. ¿Okay? Este Polygon Size está a 0.1. Esto es interactivo. Si ustedes escalan este Real Wave, ¿okay? Ustedes están agregando muchísimos más polígonos a esta geometría. ¿Okay? No es normalmente como uno está acostumbrado de repente, donde uno tiene esta pieza de polígono y uno la escala y simplemente estos triángulos o estos hexágonos se van a hacer mucho más grandes. En este caso no, la densidad, ¿okay? O la densidad de geometría se mantiene, lo que quiere decir que si yo voy a escalar este plano, que lo voy a tener que escalar muchísimo, ¿okay? Unas 100 unidades o 150 unidades, eso no quiere decir que esos triángulos van a ser 100 veces más grandes, sino vamos a tener 100 veces más detalle, ¿okay? Y eso genera que ustedes muy rápidamente pueden, entonces el programa probablemente se cierre. Ahora, ¿cuál es la manera de hacer las cosas de repente más manejable? Ustedes deberían cambiar el tamaño del polígono primero. ¿Okay? Vamos a cambiarlo a un nivel alto, vamos a hacerlo de repente en 2. ¿Okay? Y entonces ahora sí yo puedo hacer mi escala, lo pueden hacer de cualquier manera, pueden hacerlo de esta manera, escalar de acá o escalar acá. Yo creo, si no recuerdo la última clase, era algo así como si, no, muy, muy grande. Y es lo que vamos a hablar también de escala. ¿Okay? Se dan cuenta, fíjense que la escala de 300 todavía no nos ayuda. ¿Okay? Escala de 1000. Y acá de repente tenemos 1500, ¿será? Fíjense que he colocado 1500 y mi máquina... no, todavía no lo... Normalmente que la máquina se puede tardar un rato. ¿Ok? Yo he podido hacer esto porque cambié el tamaño del polígono a 2. ¿Ok? Si no, yo no hubiese podido hacer esto. No creo que haya máquina que lo soporte. Entonces, vamos a colocar el Real Wave en la posición correcta. Fíjense que todavía aún así me falta tamaño. Yo no voy a continuar este paso porque ustedes ya deberían estar pensando eso igual que yo en casa. Esta escala es increíblemente grande. ¿Okay? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, si vamos a Maya es una escala correcta. ¿Okay? Esto es 1 a 1, es un lago muy grande. ¿Dónde está el lago? Acá lo tenemos. ¿Okay? Es un lago enorme, quién sabe qué cantidad de cientos de metros hay. Perfecto, está bien, el tracking se hizo correctamente, pero no quiere decir, eso no nos funciona a nosotros en RealFlow. Recuerden que en RealFlow cada cuadro, ¿okay? Del grid significa 1 metro. Tiene sentido, un lago muy grande. Pero al final nosotros no vamos a poder hacer simulación aquí. Sí podemos hacerla, fíjense que yo puedo mover la cámara, yo pudiera trabajar en esta escala, pero ¿qué sucede? Fíjense cuando veo a través de la cámara y entonces yo pudiera acercar un poco más. Vamos a agregar aquí, bueno, no importa. Supongamos que yo acercara el plano un poco, el tamaño de los polígonos es muy grande.
Y yo necesito un detalle, yo necesito tener mucha definición para poder definitivamente verle el oleaje que vamos a hacer. Esto no nos funciona, ¿okay? Esta escala no funciona. ¿Qué les sugiero yo que ustedes hagan? Regresen a Maya. Yo tomaría todo en la escena, ¿ok? Vamos a agarrar todo esto que está acá. Vamos a agruparlo, voy a hacer un center pivot. Y vamos entonces a escalar el universo entero, ¿ok? Todo esto 10 veces más pequeño. Fíjense que he hecho mi escala 10 veces más pequeño, nada ha cambiado porque mi cámara ha sido escalada también. Esto funciona bien para mí. Y entonces ahora podemos exportar. Vamos a exportar entonces nuevamente el lago y la cámara. Voy a reemplazar el archivo que ya he grabado, ¿ok? Norway Lago. Exportamos, regresamos a RealFlow. Y dentro de RealFlow podemos entonces ir a File, Update, SD Scene. Y entonces ahora deberíamos tener, que fíjense que aquí está el lago nuevo. Bueno, esta es la cámara anterior. Vamos a agarrar el lago. ¿Dónde está mi lago? Vamos a buscarlo. Debe estar por acá. Ok, ahí está. Y vamos entonces a hacer un zoom selector para que puedan ver lo que estoy diciendo aquí. Perfecto. Esta es mi nueva escala de lago. Mucho más manejable, mucho mejor. Eso quiere decir que yo puedo tomar entonces este real wave que ya yo he hecho acá y traerlo entonces a una escala mucho más manejable. Vamos a quitarle, como lo escalamos 100 veces más pequeño, debería funcionar algo así. Okay. Y colocamos esto entonces en la posición que debería estar. Yo manejo mucho, bueno, es que esta escala está un poco grande, pero bueno, aquí lo tenemos, viendo a vista la cámara de arriba. Ahora sí nos interesa entonces obviamente tener esto en la posición que debe ser. No tiene que ser exactamente del mismo tamaño, no es necesario, pero por economía es bueno hacerlo. Vamos a escalar esto un poco en esta dirección. Ok, perfecto. Yo creo que con eso. Y vamos a asegurarnos que tengamos la altura correcta, que en la cual no creo que la tengamos en este caso. Perfecto. Vamos a agregar esto aquí. Y entonces ya tenemos. Aquí esto ustedes lo pueden hacer con más precisión, ¿ok? Yo simplemente creo que con esto es suficiente. De todas maneras, la precisión, siempre y cuando tengan esté cerca, no tiene que ser exacto uno sobre el otro, porque a la final ustedes van a agregar un oleaje a esto, así que no se va a notar mucho. Igual sucede que el nivel del agua, ¿okay? Una cosa que debería mencionar también, el nivel del agua es uno de los cambios más comunes que se hace en cuanto a extensiones de agua de este tipo. No solamente el oleaje se puede cambiar, pero el nivel del lago se puede cambiar también, ¿okay? Es una cosa que sucede mucho. Si no hubiese mucha lluvia, el lago está un poco bajo, lo más probable es que cambien el oleaje y nos pidan entonces que levantemos un poco el nivel del agua del lago. Es una cosa muy común. Por eso les digo que, bueno, estén cerca de la posición original, pero no es necesario que sea exacto. Ok, con esto ya podemos entonces pasar acá. Vamos a ver la cámara que me interesa quedarme. Recuerden que ustedes si hacen un update SDC, la cámara anterior se mantiene, la cual no me interesa, una cámara que está fuera de escala. Me interesa la nueva cámara, okay, cámara 3. Y si vemos a través de la cámara, ahora sí tenemos nosotros... Okay, 7, 8, 9, recuerden para el shading de esto. Aquí está la geometría del lago, la cual no me interesa por ahora ver. Vamos a esconderla y me quedo entonces con el real wave. Okay, está acá. Ahora sí podemos tomar el detalle que estaba en 2. Okay. Lo voy a hacer a través de la cámara para que vean un poco entonces lo que sucede. Voy a cambiar esto a 1, lo cual todavía es muy alto. Okay, fíjense que el detalle sí cambió un poco, pero no... Default interaction, yeah, it's fine. Vamos entonces a el valor por defecto es 0.1. Yo por si acaso vamos a ponerlo en 0.2 para empezar. Y fíjense que ahora el detalle va cambiando mucho. ¿Okay? Y se pudiera poner aún más, 0.1 e inclusive menos de 0.1. Lo importante es que tengan, obviamente no lo hagan tan alto al principio y después de repente cuando ya estén satisfechos, simplemente al agregar más detalle, más polígonos, se va a ver con más definición el oleaje. ¿Okay? Ok, tenemos entonces esto. Y lo que yo les recomendaría que hicieran, ¿okay? También es que una vez que ustedes hayan hecho estos pasos que están acá, agregamos un oleaje básico y lo cargamos en Maya Direct automáticamente, ¿ok? Cualquier oleaje, el que sea, no importa, porque la idea detrás de esto es que ustedes no de repente inviertan tiempo haciendo su oleaje, su real wave simulation,
y de repente se enteren al final del día que la posición está incorrecta o hay algún problema de traslación o algo. Es preferible poner un oleaje básico, cargarlo en malla y asegurarnos de que eso esté funcionando. Y entonces ya trabajamos con más calma. ¿Cómo se le agrega entonces oleaje? La manera en que esto opera, ¿ok? Imagínense como si fuese un mapa de displacement, lo que les comentaba con el shader, con el material en RenderMan, ¿ok? En otros casos. Hay diferentes métodos, ¿ok? Diferentes modos de oleaje, los cuales se pueden agregar uno sobre el otro, ¿ok? Yo no voy a conversar sobre todos los métodos de oleaje porque esa información en realidad, los atributos son muy parecidos, ¿ok? En casi todos los oleajes que tenemos. El patrón varía y esa información es muy sencilla de conseguir. De repente ustedes pueden leer con un poco más de calma. Ya que estamos en una clases más concentradas, más efectivas, esa parte se puede obviar. Lo que voy a hacer es agregar el oleaje más común que se utiliza hoy en día, ¿ok? Si hacemos con el botón derecho sobre el nombre de Real Wave, ¿ok? Es la única manera que se puede hacer, ¿ok? No, desde acá no van a poder... Bueno, no, sí se puede hacer, pero Add Wave. Porque lo tengo seleccionado, ¿ok? Si no lo tuviese seleccionado, lo más probable es que no le permita ver el menú, ¿ok? Entonces en Real Wave, con el botón derecho, vamos entonces a agregar Wave, agregar un oleaje, ¿ok? Como se dan cuenta, hay muchos tipos distintos. Yo voy a conversar, de repente, hoy vamos a cubrir dos, creo. Y de ser necesario se puede hablar de otros más en la siguiente clase, pero no creo que haga falta. Como les digo, estos son patrones de oleaje que se pueden leer en el internet, ¿okay? O en el mismo manual de RealFlow. Yo les recomiendo lo más común que se utiliza mucho el control points, yo les explico ahora más adelante por qué, pero el que más se usa es statistical spectrum, ¿okay? Imagínense que esto va a nivel de complejidad, ¿okay? Inclusive ustedes pueden escribir su propio plugin en Python, ¿okay? Crear un patrón de oleaje que ustedes necesiten si fuese necesario. Y lo que voy a hacer entonces es agregar este que está acá, el Statistical Spectrum, que creo que es nuevo para el 2012, si no me equivoco. O en el RealFlow 5 creo que fue el que se agregó. Al agregar el oleaje nada sucede, ¿ok? Fíjense que todavía no ha cambiado esto, no veo nada distinto. Para asegurarme puedo ver a través de la cámara. No ha pasado nada todavía. Porque esto hay que simularlo. En realidad hay que hacer, no es una simulación como tal, no hay partículas envueltas en este caso, por lo menos no visibles inicialmente. Pero sí hay que hacer la simulación. En lo que yo haga un reset, en este caso, fíjense que cambió un poco la geometría. Vamos a ver qué nivel se le puede dar a esto acá. No sé con la compresión del video de la transmisión, no sé si se vea esto, pero lo que voy a hacer es... Si hubo un poco de cambio, lo que yo voy a hacer es simplemente salir de esta cámara y mostrarles un poco de repente en este ángulo de acá. Se ve mucho mejor, ¿ok? Fíjense que ya hay deformación en este plano. Una cosa que ustedes de repente, si los que estén haciendo esto en casa, no se va a ver igual porque les faltaría de repente esta opción que está acá. Entonces, si vamos a RealFlow Preferences, yo tengo activado bajo Display, tengo activado de la iluminación de la escena con dos luces. Normalmente es una sola, se va a ver así. Okay, de repente los que estén en casa, si ustedes mueven la cámara, eventualmente van a tener un ángulo donde se podrá ver algún tipo de oleaje, pero fíjense que es mucho más complicado, ¿ok? Perfecto. Esto es la manera, me imagino por defecto que lo tendrán ustedes. Entonces vamos a RealFlow, Preferences, Display y cargamos entonces las dos luces. Es mucho más sencillo para ver el detalle así, ¿ok? Ok, ahora, ¿qué atributos se manejan y por qué les digo que es una cosa más o menos común entre todos los tipos de oleaje? Porque hay ciertos atributos que se mantienen, ¿ok? Normalmente vamos a trabajar con la frecuencia del oleaje, con la altitud del oleaje, el tamaño, ¿ok? De la ola como tal. Vamos a trabajar con la velocidad y la dirección de ese oleaje, ¿ok? Y si en la punta, ¿ok? En las partes de arriba del oleaje, si es, ustedes se pueden dar cuenta que dependiendo de la cantidad de viento, el mar a veces, el oleaje es muy básico, el tope de la ola no es, la cresta de la ola no es muy puntiaguda, ¿ok? El ángulo es un poco, en español me cuesta mucho a veces, pero es un poco circular, un poco redondo, ¿ok? Suave el ángulo. O cuando es un mar con mucho más viento, el oleaje, la cresta de la ola es mucho más aguda el ángulo, ¿ok? Esos son los parámetros básicos, ¿ok? Entonces, dirección del oleaje,
la velocidad de esa ola la que viaja a través del mar, la frecuencia entre una ola y la otra y la altura. ¿Okay? Y lo que se llama en inglés, que no me acuerdo, no sé cómo se llama en español, pero se llama choppiness. ¿Okay? Es lo que le va entonces a indicar en la cresta de la ola qué tan agudo es el ángulo que tenemos. ¿Okay? Esos son los atributos básicos y los vamos a ver a medida que el patrón de oleaje se simplifica. De repente no vamos a tener tanto control, pero normalmente, ¿okay? Esos son los atributos que se controlan. ¿Dónde cambiamos esa información? Bueno, bajo el oleaje como tal, si seleccionamos el Statistical Spectrum, se dan cuenta entonces que tenemos, a ver, el weight es simplemente un multiplicador del efecto, ¿okay? de la oleaje como tal. Calidad. Una cosa que les quería comentar también, si ustedes hacen, yo porque tengo Mac acá y tengo un teclado de eso inalámbrico que es un poquito distinto, pero los que estén en Windows y los que tengan un teclado convencional, si ustedes si ustedes ponen el mouse sobre un atributo, que hacen clic y le dan a la tecla de F1, un menú de información va a aparecer, espero que aparezca, okay, como este que está acá, donde les da una explicación más o menos básica de qué se trata cada atributo. Muy útil, ¿ok? Cuando están aprendiendo esto. ¿Okay? Entonces, un buen dato acá. Calidad es como, imagínense, es un mapa, es la calidad del mapa del displacement que se le va a agregar a este material, ¿okay? a esta geometría. Obviamente, mientras mayor sea el mapa, más detallado va a ser, pero mucho más memoria va a pedir. ¿Okay? Yo no he probado tan alto acá, pero cuando llega a un nivel que pasa la memoria de la máquina, les va a dar un mensaje aquí abajo que dice que hay un problema de memoria y no se puede usar. Yo para esta clase vamos a empezar con 512 por lo menos. Recuerden que los cambios no aparecen automáticamente. Siempre deben hacer un reset. ¿Sí? Se va a ver entonces, fíjense que el detalle ha aumentado. Yo probablemente, aunque yo tengo otras simulaciones andando en mi máquina, vamos a ver qué hay. ¿Cómo estoy yo de memoria aquí? Bueno, todavía estoy bien. Podemos aumentar esto un poco. Fíjense que esto no es la salvación, ¿okay? No es el número mágico que les va a solucionar todos los problemas, pero sí ayuda al cambiar esta información. Fíjense que todavía estamos bien acá. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo en 2024 por ahora. A ver qué otro atributo se puede conversar aquí. La profundidad del océano. ¿Okay? Lo que llamamos el vertical scale. ¿Okay? La profundidad es simplemente la profundidad. ¿Okay? Y en base a esa profundidad, obviamente, el oleaje se comportaría de una manera distinta. Yo no he visto muchos resultados tocando este número, honestamente. No sé si es que hay que usar valores muy altos, pero normalmente yo no veo mucho uso acá. ¿Okay? Lo que sí tiene mucho uso, obviamente, es el vertical scale. ¿Okay? Esto es lo que yo les decía, es la altitud, ¿okay? El tamaño de esta ola. Para eso vamos a quedarnos acá. Inclusive de repente es mejor si lo vemos a través de la cámara. Fíjense que no se ve mucha diferencia, pero si multiplicamos esto y hacemos las olas 10 veces más altas, empezamos ahora, bueno, cambié el número, acuérdense, reset. Fíjense que cambió el look automáticamente, ¿ok? Esto ya parece entonces un océano mucho más grande, ya estamos ahora en Life of Pi, cuando ya en la tormenta como tal, con un solo número va a cambiar, ¿ok? Entonces no se dan cuenta que este valor probablemente es el más importante de todos, honestamente. La dimensión, ¿okay? Es el tamaño de este océano. O sea, ustedes pueden escalar este número, ¿okay? De 500, por ejemplo, a 1000. Y vamos entonces a dar la impresión de que este océano es... que todo es estamos mucho más cerca, todo es mucho más grande, ¿okay? Eso quiere decir que ustedes pudieran dar la impresión de un océano muy grande sin necesidad de crear una pieza de real wave con una dimensión muy alta, ¿ok? Todo depende de lo que nos va a dar la impresión a nosotros del tamaño acá, obviamente es el oleaje, qué tan rápido se mueve, ¿ok? Y la iluminación que se le haga a esta escena. Entonces, esta es una de las cosas más potentes que tiene, que no es necesario hacer una geometría muy grande para cubrir algo y dar una impresión de oleaje fuerte, ¿ok? Esta es la dimensión, yo voy a mantenerme en mi dimensión de 500. Ok, tiene mucho más seguridad. Wind speed, la velocidad del viento. Okay. Hay ciertas veces, okay, cuando ustedes estén haciendo este tipo de efectos, pero lo estén haciendo, como les decía, en render time, con el material que se le aplica un plano de geometría.
Normalmente hay ciertos materiales que yo he visto en otros estudios donde si la velocidad del viento es más alta, el oleaje cambia también, ¿ok? Son un poco más, de repente, son más basados en física que otra cosa. Aquí simplemente va a significar es la velocidad con que esta ola se va a desplazar, ¿ok? Obviamente para ver el efecto de esto habría que simular varios cuadros, lo cual no vamos a hacer por ahora, lo voy a dejar así. La dirección del viento, ¿ok? Si vamos a ver acá, no, fíjense que no hay explicación porque obviamente esto es en grados, ¿ok? De 0 a 360. Simplemente podemos cambiar el número y ver si la dirección del oleaje nos favorece o no, ¿ok? El minimum wavelength es un número que lo que simplemente va a hacer es oleaje que sea menor a esta altura que está acá, 0.1 en este caso. Creo que va a ser eliminado, ¿ok? Ese oleaje no va a ser incluido y la idea normalmente es para aligerar un poco el desplazamiento, ¿ok? Los cálculos. Fíjense que aquí podemos ver, bueno, se corta un poco, no sé por qué lo coloca así, pero aquí podemos ver entonces mismo wavelength en este caso, ¿ok? Es un valor de 2, cuando entonces en este caso es un valor de 0.01. Se pueden dar cuenta que simplemente lo que hace es que como incluye, hay oleajes que son muy pequeños que no hace falta, no se registran en el render, ¿ok? Esto es un número como para hacer un filtrado de ese tipo de información, ¿ok? En este caso 0.1 de repente es muy alto, yo pudiera bajar esto un poco, 0.01, especialmente si mi oleaje más alto es de 0.06, ¿no? Y entonces, como les digo, esto aquí se cambió un poco, pero es muy difícil de ver la diferencia, ¿ok? Pero es un número, como les digo, es un filtro que pueden usar. Esto es oleaje contra del viento y es una cosa que sucede en la naturaleza igual. Igual es un porcentaje, ¿ok? Quiere decir que en este caso es qué tan fuerte, qué tan rápido se va a mover ese oleaje en contra del viento, ¿ok? Si es a una velocidad de 1 a 1 o es entonces a la mitad en este caso, ¿ok? Fíjense que si te dice que si tiene un valor de 0, todo el oleaje contra el viento se elimina. Yo les recomendaría que dejaran este valor valor por defecto, ¿ok? Porque sí da una buena impresión, ¿ok? Da una sensación de movimiento. Normalmente pasa eso mucho cuando se hace con un material únicamente y no se hace con desplazamiento de esta manera. Es que hay ciertos niveles de oleaje, los oleajes más finos, la dirección de ese oleaje se invierte para dar entonces sensación de mayor movimiento, ¿ok? Y el choppiness es el valor que yo les indico entonces que es la cresta de la ola, vamos a decirlo así. Un valor de 0.8, si colocamos un valor... Si ustedes colocan un valor muy alto, lo que va a suceder es que se va a intersectar la geometría. Fíjense cómo cambia el look y parece ahora un océano con mucho más viento, ¿ok? Ahora, si yo me acerco a cualquier sección, vamos a buscar una sección que tenga... Ok, fíjense que aquí ya se puede ver el problema donde... Bueno, espero que lo puedan ver, donde la geometría está pasando, la cresta del ángulo ha pasado tan agudo que pasó de un lado al otro, entonces hay una interpenetración. Si yo bajo este número acá, vamos a cortarlo en 1. Ok, fíjense que cambió el oleaje, pero no hay entonces interpenetración, ok. Entonces hay que tener cuidado con este número, no aumentarlo mucho. Pero fíjense que el nivel de detalle que tenemos es muy, muy, muy bueno y yo todavía no estamos usando todavía tantos polígonos tan pequeños, tampoco estamos usando un mapa tan alto, la calidad del mapa no es tan alta tampoco, pero fíjense que el detalle es bueno. Yo lo que voy a hacer, como les decía, es, antes de continuar, lo que deberían hacer en casa ustedes también es exportar entonces esta geometría, ¿ok? Y cargarla en Maya y así vamos viendo cómo funciona esto. Entonces, aunque el oleaje esté muy alto, no importa. La asignación de hoy, ¿okay? Ya antes de que se me olvide, la asignación que yo quiero que ustedes hagan es tomar obviamente la escena que le hemos dado, tomar el roto que ya les dimos de la parte de frente y cambiar entonces este lago. Yo no estoy muy interesado, aunque no quiere decir que no lo deban hacer, pero no estoy muy interesado en el rendering, ¿ok? En el renderizado de esto. Aquellos de ustedes que tengan experiencia con iluminación y sepan usar bien MentaRay, por supuesto pueden hacer el render. Pero normalmente en este tipo de cosas el render lo hace un iluminador y por eso yo no me enfoco mucho. Yo me enfoco más en lo que me corresponde a mí. Pero sí va a haber una clase, obviamente, 1 o 2 clases de iluminación y vamos a conversar un poco sobre esto.
Normalmente una iluminación acá, o para renderizar algo así, ustedes colocan un material, si lo van a hacer con Mentor que es lo más común, supongo. eh, el material MIA Material X, ¿ok? Con una buena imagen de HDRI, ¿ok? No sé, HDRI. De repente pudieran tomar la imagen que le hemos dado para la parte de atrás, ¿ok? Las montañas y eso, y hacer un mapping y usarlo como reflejo. Hay muchas técnicas, ¿ok? No solamente reflejo, pero también hay refracciones, ¿ok? Entonces, estas rocas haciendo el inverso de un reflejo. Pero la asignación sería entonces reemplazar este lago con oleaje inusual, ¿ok? Ya se dan cuenta que el oleaje natural es un oleaje muy aburrido. Vamos a hacer algo divertido, algo más interesante, ¿ok? Y para que ustedes vean qué tan sencillo cambiar con cambiar dos o tres números en RealFlow les entrega entonces un resultado totalmente diferente, un oleaje con un carácter completamente distinto. Y les deja hacer algo inusual acá, ¿ok? En esta clase no creo que nos dé tiempo, pero en la clase siguiente vamos a conversar entonces cómo hacer objetos flotar, ¿ok? En este tipo de oleaje. Y lo que a mí me llamaría la atención es hacer algo distinto, algo, ¿sabes? Y fíjense que digo, la realidad no los impresiona, vamos a hacer algo que impresione. Entonces, algo inusual que esté flotando en el mar ahí, un patito de esos un patito amarillo, eso enorme, flotando en el medio del lago, puede ser interesante. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana, ¿ok? Vamos a cargar esto en Maya. Para exportar esta geometría tienen que ir al Export Central, ¿ok? No sé si yo conversé de eso la semana pasada, pero el Export Central, ¿ok? Es donde se maneja entonces toda la información que se va a escribir fuera de RealFlow hacia otras aplicaciones, ¿ok? Normalmente, ¿ok? Pero el comportamiento es que si ustedes crean un RealWave, el RealWave automáticamente es activado para que sea exportado, ¿ok? Pero siempre es bueno asegurarnos de que eso sea así. Si abren su Export Central, bajamos entonces acá donde dice RealWave. Fíjense que tenemos el RealWave 02, que es el que he creado yo acá. Abrimos esto y se dan cuenta que la manera convencional, ¿ok?, de exportar esto por defecto es dos archivos, ¿ok?, lo que es el RWC y el SD no convencional, ¿ok?, el formato de RealFlow. El SD es la mejor manera de hacer esto. Fíjense que sí se puede hacer como una secuencia de partículas en bin, lo cual me parece un poco innecesario porque a la final, ¿qué sucede en este caso? El RealWave, la cantidad de puntos, la cantidad de vértices no va a cambiar, ¿okay? No puede cambiar. Eso quiere decir que es preferible escribir entonces un archivo .sd que tiene el listado de puntos, ¿okay?, el listado de vértices ya predeterminado, y simplemente se cambia la posición de cada uno, un archivo más ligero, más fácil de usar, que tener que grabar una secuencia de bin files, cuadro por fotograma, que ocupa mucho más espacio. Pero la opción está ahí, ¿ok? Las opciones por definición, por defecto, están perfectas para mí. Vamos a hacer done here. Y lo que hacemos entonces es darle el botón de simular, ¿ok? En este caso. Vamos a correr la simulación. Vamos a darle esto un segundo para que empiece. Bueno, fíjense que va corriendo a buena velocidad. Lo que yo voy a hacer en este caso es pasar a la sala de clase a ver si hay alguna pregunta por ahora. Veo que David está escribiendo algo. ¿Qué preguntas tienen por ahora, chicos, mientras esto se va escribiendo? Si hay alguna pregunta. No veo nada. Si no escucho de usted. A ver, David está escribiendo algo. Ok. Si hay manera de darle más detalle a lo que esté más cerca de la cámara, sí se puede hacer. Seguro que sí. Y lo vamos a ver esta semana, no. Lo vamos a ver la semana que viene. Pero sí hay una manera de optimizarlo tanto. La manera de optimizarlo es basado en puntos que uno puede escoger, ¿ok? Supongamos que uno tiene una geometría que se mueve a lo largo de este oleaje, de este océano. Se puede entonces, por el camino que lleve esa geometría, se puede optimizar solamente esa área, por ejemplo, que es una cosa muy útil. O uno puede escoger secciones del oleaje, ¿ok?, del océano, para optimizar solamente esa parte. Y es mucho más manejable, seguro que sí. Como si fuera una ola que llega. Una cosa que vale la pena mencionar mientras ustedes siguen escribiendo las preguntas es que RealWave
tiene una de las condiciones, yo no lo llamaría una limitación, una de las condiciones que tiene Real Wave es que los puntos, ¿ok? O los vértices de esta geometría no pueden pasar sobre el otro, sobre los vecinos, ¿ok? Estos puntos simplemente se mueven de arriba a abajo. Eso quiere decir que con Real Wave ustedes no van a poder hacer una cresta de una ola convencional, ¿ok? Yo no sé cómo se llamaría en español, pero la ola donde se haría un surfing, ¿ok? No se puede hacer, ¿ok? Ese tipo de olas donde hay una curva y colapsa sobre sí misma. Ese tipo de simulación no se puede hacer con Real Wave, por eso existe entonces el híbrido, por eso hay otros métodos para hacerlo, ¿ok? Entonces Real Wave, recuerden que simplemente como para extensiones de agua, Real Wave sí tiene mucha capacidad de hacer objetos que caen en Real Wave, pueden generar un splash, se puede hacer foam, se pueden hacer otras espuma, perdón, se puede hacer espuma, un splash, pero oleaje de ese tipo no se puede hacer. ¿Okay? A ver, Walter, ¿estás escribiendo alguna pregunta? Vamos a ver qué... ¿No? Como que cambiaste de opinión. Bueno, yo regreso a esta ventana a ver si hay otras preguntas. Por ahora yo creo que esto ya terminó. Perfecto, 99, 100, listo. No tenía que haber hecho 100 cuadros, pero como igual quiero ver qué preguntas tienen, se puede hacer. Ahora regresamos a Maya. La manera de cargar esto, ya que es un archivo SD, ¿ok? Es simplemente entonces usando esta opción de acá, este botón, el tercero de derecha a izquierda. Si ponen el mouse sobre él, dice entonces importar un SD file. Hacemos clic acá y vamos entonces a buscar el que se grabó ahora, justamente acá, el Real Wave 2. Es simplemente este archivo. Fíjense que es un archivo de 600 megas, eso quiere decir que es un archivo grande, pero es lo único que vamos a cargar en la escena, ¿ok? Vamos entonces a correr esto acá y se dan cuenta que automáticamente tenemos entonces, este es el plano anterior, lo cual voy a esconder. Tenemos nuestro oleaje acá y lo que voy a hacer también para que se vea más interesante es cargar el image plane que teníamos antes aquí atrás, que nos falta. Hay dos, como les había dicho. Vamos a cargar el que nos hace. Esta es la parte frontal, esta es la parte de atrás. Okay, vamos a cargarlo aquí. Ok, perfecto. Aquí lo tenemos. Obviamente es un oleaje muy grande, pero este es el tipo de cosas que me gustaría ver. Experimentos, ¿ok? Y como hay tantos estudiantes, ustedes son 3 nada más, pero en el grupo en inglés tengo por lo menos 8. Y yo sé que mucha gente viendo los videos de que los grupos de estudiantes en la comunidad son grupos más o menos grandes. Me da curiosidad qué se les ocurriría a ustedes hacer acá, ¿ok? Entonces, fíjense que... Y bueno, obviamente como hicimos el cache de 100 cuadros, entonces pudiéramos hacer un play blast, no sé qué tan rápido sea el display, pero no está muy mal. Es un oleaje muy rápido, ¿ok? Y ahí es donde, bueno, obviamente voy a hacer un play blast a ver qué tan rápido toma esto y regreso rápido a ver qué está sucediendo en la sala. No, de repente no hacemos los 100 cuadros enteros, pero sí, vamos a ver si hay alguna otra pregunta aquí. Se pueden combinar el Real Wave con el híbrido, por ejemplo, interactuar. Buena pregunta. Sí, yo creo que sí. No veo mucha... Bueno, no, perdón. Sí se puede hacer, sí combina. Real Wave todo lo que tiene RealFlow en general es que todos los elementos de RealFlow interactúan unos con los otros. Recuerden que RealFlow también hace, por ejemplo, simulaciones de cuerpos rígidos, que muy sencillamente ustedes pudieran fracturar geometría, hacerla caer sobre Real Wave y bajo ese Real Wave puede haber un híbrido, una simulación de híbrido para el splash, todo se puede combinar, así que sí se puede manejar así. De todas maneras, el híbrido como tal, cuando ya entremos en esa sección, el híbrido tiene la habilidad de generar ambos, ¿no? Genera una superficie similar a la de Real Wave, con la habilidad entonces de agregar o deformarla de una manera que no puede deformar Real Wave, ¿no? Normalmente el procedimiento, por ejemplo, pues es muy común, es hacer la simulación, por ejemplo, supongamos que hay un submarino que sale del agua, ¿ok? La simulación del submarino saliendo, el splash, el foam, se puede hacer en híbrido. Y la extensión, el agua que se coloca en la parte de atrás, a la izquierda, a la derecha, en el frente, se puede hacer entonces con Real Wave y conectar todo, ¿ok? Esa es, por ejemplo, una manera más lógica de combinarlo todo. Funcionó. Hicimos los 100 cuadros, vamos a ver. Perfecto. ¿Qué se dan cuenta? Fíjense que el oleaje obviamente es un oleaje interesante, ¿no? Es una cosa distinta.
Pero fíjense que el detalle es muy bueno y vamos a hacer un loop. Creo que hice el loop, supongo. Vamos a ver. No. Ah, este es el otro. Ok, este debe ser así. Ok, ahora sí se debería ver. Perfecto. Pero fíjense que 100 cuadros no toma en realidad tanto tiempo. Tomó, yo porque lo estoy grabando la clase, no quiero perder tiempo, pero ustedes pueden hacer mucho más detalle acá y se ve muy muy bien. La semana que viene vamos a trabajar con splashes y otros elementos. Realwave se necesita por lo menos 2 o 3 clases para cubrirlo todo. Por esta semana yo creo que estamos bien encaminados. Vamos entonces a ver qué otra pregunta hay acá. Para la refracción, ¿cómo se resolverían las deformaciones? Para la refracción, ¿cómo se resolverían las deformaciones? La refracción, bueno, la refracción en realidad no entiendo la pregunta, si me la puedes escribir de manera distinta. La refracción, lo que yo haría es poner un plano con la imagen bajo la superficie, o sea, bajo real wave, y dejar que se haga el cálculo. O sea, la deformación del oleaje es lo que te va a ayudar, si tienes rocas por debajo. Ah, ok, entiendo, ahora sí, perfecto. Creo que la pregunta que me haces es que, ok, bueno, las rocas, ok, de la manera de render, ok, del punto de vista de iluminación, las rocas, lo que pudieras hacer de repente es, como te digo, utilizar la imagen de fondo en un environment, ok, o alterarla de alguna manera que exista la geometría de un plano con esa imagen por debajo de real wave y haces tu refracción. Normalmente en un estudio te van a entregar un mapa bien hecho, esférico, donde tú puedes usarlo para reflexión y refracción, ¿no? Si la pregunta es basada en cuanto a simulación, incluir las rocas en el real wave no hay ningún uso para eso, porque todo lo que esté por debajo no va a afectar entonces mucho a real wave, ¿no? Para híbrido sí habría que entonces incorporar las rocas dentro de la simulación, porque es otro cálculo distinto, pero supongo, si esa no es la pregunta que me habías hecho, disculpa, y me puedes preguntar otra vez y yo intento ayudarte. A ver, ¿qué otra pregunta tienes, Néstor? ¿Alguna pregunta? David, yo veo que estás escribiendo algo aquí. Vamos a ver qué continúa acá. La semana que viene ya conversamos con más calma sobre otras partes del real wave. Ok, a ver, por ejemplo, si quisieras una imagen cercana de, por ejemplo, un objeto pequeño flotando en real wave, jugarías con la dimensión. Ah, sí, exacto. Tienes la opción, por ejemplo, de tener. El real wave no tendría que ser tan grande como el que yo he hecho. Se pudiera hacer un real wave mucho más pequeño y cambiando entonces la amplitud del oleaje. Usando no solamente el atributo de dimensión, pero jugando simplemente con la altura y la frecuencia. Es como un zoom, exactamente. Tú puedes hacer un patch de real wave muy pequeño, sentirse como un océano enorme, jugando con la escala del objeto que tengas como referencia y obviamente con la frecuencia del oleaje. Sí, es el oleaje. Una cosa que pasa hasta cierto punto parecido con fluidos, ¿okay? Con los fluidos en malla. La escala de un fluido la escala aparente, ¿okay? Cuando uno hace un render de un fluido, eh, se puede alterar un poco jugando con la frecuencia del ruido que se le coloque a la textura, al fluido, ¿okay? Cambiando esos valores se puede hacer sentir que es un fluido muy pequeño o muy grande. Es el mismo concepto. ¿Okay? Donde el oleaje es lo que te va a dictar a ti el tamaño del océano que estás usando.